Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone hoy honrar la fiesta de Santiago Apóstol. Él fue uno de los 12 discípulos de Jesús, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el discípulo amado. Había otro Santiago que era conocido como Santiago el Menor, que era hijo de Alfeo. Y San Pablo también menciona en sus cartas a Santiago, pero se refiere al primo de Jesús, que no era de los 12, sino que era miembro de la familia de Jesús. Santiago Apóstol y su hermano Juan fueron llamados por Jesús mientras estaban arreglando sus redes de pescar en el lago de Galilea. Ambos se dedicaban a la industria pesquera de su padre Zebedeo, con 2 socios que eran hermanos también, Pedro y Andrés. Estaban allí los 2 hermanos cuando el maestro pasó y los llamó: síganme. Y sin saber cómo, por qué ni para qué, los 2 dejaron allí las redes y siguieron a Jesús. Pensemos por un instante en el impacto de ese llamado, en la profundidad de la mirada de Jesús, en la tremenda presencia que tenía Jesús, que una palabra bastó para que los 2 pescadores dejaran todo por ir detrás de él. Santiago escuchó con gran alegría su nombre cuando Jesús eligió y llamó a los 12, que serían sus discípulos más cercanos. Y más tarde se convirtió junto con Pedro y Juan en uno de los 3 amigos íntimos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos presenciales de acontecimientos profundos en la vida de Jesús. Ellos fueron los testigos de la resurrección de la niña, hija de Jairo. Allí los 3 comprendieron que Jesús tenía poder sobre la muerte y que su reino era un reino de vida. También fueron testigos de la gloria del Señor Jesús. Estuvieron con él en el monte Tabor el día de la transfiguración. Y también fueron testigos de la humanidad de Jesús. Lo vieron postrado en tierra, llorando de angustia en el monte de los Olivos, al introducirse en su dolorosísima pasión. Jesús les llamaba cariñosamente Boanerges, es decir, hijos del trueno, por su impetuosidad y fogosidad.
Santiago y Juan no medían consecuencias, eran arriesgados, se distinguieron por su coraje y valentía. No se detenían a hacer cálculos, arrasaban con su ímpetu. A veces, por ser tan impetuosos, hasta se equivocaban. Un día pidieron que lloviera fuego sobre la aldea samaritana, porque no les habían recibido, y Jesús los reprendió severamente. Lucas capítulo 9, versículos 52 en adelante. Otro día fueron de chismosos y de envidiosos a contarle a Jesús que alguien por allá andaba predicando en su nombre y querían prohibírselo. Y nuevamente Jesús los reprendió. No se lo impidan, que el que no es contra nosotros, con nosotros es. Marcos capítulo 9, versículo 38 en adelante. Eran tan impulsivos que hasta se atrevieron junto con su madre a pedirle a Jesús que les dejara ocupar un lugar a su derecha y el otro a su izquierda. Pasaje que hemos escuchado hoy, Mateo 20:20. Jesús nuevamente, con santa paciencia, los advirtió, les dijo que no sabían lo que pedían. Mientras ellos se imaginaban ocupando un lugar en un trono glorioso, Jesús miraba 3 cruces en el monte Calvario. Por eso les dijo que no sabían lo que pedían. Ellos pedían honores y Jesús les predijo el martirio. Ellos querían mandar y Jesús les exhortó al servicio humilde de los hermanos. Esta es una lección perpetuamente válida en la Iglesia. Jesús es consciente de que el ideal que Él propone va contra las tendencias mundanas del espíritu humano, que impulsan a dominar, oprimir y excluir a los demás. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Jesús enseñó a Santiago y a los 11 que ser cristiano es amar, y que amar es servir. Y la autoridad en la Iglesia no es para otra causa, sino es para servir. Pero para nosotros muchas veces es más fácil servirnos a nosotros mismos o poner a los demás a nuestro servicio. El día del prendimiento de Jesús en el monte de los Olivos, los hijos del trueno, tan arrojados y presuntuosos que eran, desaparecieron, huyeron. Todo su arrojo y su valentía se les vino al suelo cuando vieron al Maestro en manos del enemigo. La cruz, la muerte de Jesús, les pareció el final de todo. Pero cuando Jesús resucitado se les apareció a los 11 y les mostró las manos y el costado, la alegría y la esperanza volvieron a florecer. Todo lo aprendido con Jesús tomó sentido, y se volvieron todos juntos a Jerusalén sin miedo y con las puertas del corazón abiertas, esperando la promesa del Espíritu Santo. El día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y se lanzaron llenos de alegría a conquistar el mundo para Cristo. Según antiguas tradiciones, poco después, Santiago se fue a predicar a Hispania, que es la actual España. Eran tiempos difíciles. Después de una larga jornada de evangelización, Santiago constató que solo 7 personas se habían convertido en Zaragoza. Esto desanimó terriblemente a Santiago, que entonces pensó en desistir. Estaba triste y abatido. Una noche, el apóstol estuvo rezando intensamente con algunos discípulos cerca de los muros de la ciudad, pidiendo luz para saber
¿qué debía hacer? Si debía quedarse, renunciar, regresar o huir. Santiago pensaba mucho en María Santísima y le pedía que rogara con él para pedir consejo y ayuda a su Hijo Jesucristo. De pronto se vio venir un resplandor del cielo sobre el apóstol y aparecieron sobre él los ángeles que entonaban un canto muy armonioso mientras traían una columna de luz cuyo pie, en medio de un rayo luminoso, señalaba un lugar a pocos pasos del apóstol, como indicando un sitio determinado. Sobre la columna de luz se le apareció la Virgen María, que aún vivía acá en la tierra. Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas y recibió internamente el aviso de María de que debía erigir de inmediato una iglesia allí, y María le hizo la promesa que por su intercesión la evangelización sería exitosa. Milagrosamente los corazones comenzaron a abrirse al anuncio del Evangelio. María le indicó además que una vez terminada la iglesia, debía volver a Jerusalén. Santiago se levantó, llamó a los discípulos que lo acompañaban. Todos habían oído la música y visto el resplandor. Santiago les narró lo demás y presenciaron luego todos cómo se iba desvaneciendo el resplandor de la aparición. En el lugar de la aparición se levantó lo que hoy es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, un lugar de peregrinación famoso en el mundo entero, que no fue destruido en la Guerra Civil Española, puesto que las bombas que se lanzaron no explotaron. Hoy en día las bombas y granadas pueden verse expuestas en el interior de la basílica. Santiago entonces partió de España para trasladarse a Jerusalén, tal como la Virgen María le había ordenado. En este viaje, Santiago fue a visitar a la Virgen María, que vivía en Éfeso. María le anunció a Santiago la proximidad de su muerte en Jerusalén y lo consoló y lo confortó en gran manera. Santiago se despidió de María y de su hermano Juan para siempre, puesto que ya no los volvería a ver, sino en el cielo, y se dirigió a Jerusalén, donde al poco tiempo fue hecho prisionero. Fue llevado al monte Calvario, fuera de la ciudad. Durante el recorrido estuvo predicando, y aún así estando preso, fue capaz de convertir a algunas personas. Cuando le ataron las manos, dijo: ustedes pueden atar mis manos, pero no mi bendición ni mi lengua. Una vez llegado al monte Calvario, el mismo lugar donde años antes fue crucificado Jesús, Santiago fue atado a unas piedras, le vendaron los ojos y le decapitaron. Era el año 41 después de Cristo. El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en las cercanías de Jerusalén. Cuando se desencadenó una nueva persecución, sus discípulos se lo llevaron a Galicia, España. En los siglos posteriores y hasta el momento actual, numerosos fieles, principalmente de Europa, recorren parcialmente el camino de Santiago de Compostela, que los conduce a la tumba del santo, con el fin de pedir indulgencia a Dios y perdón por sus pecados. Hermanos y hermanas, veamos qué hermoso testimonio. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue un hombre apasionado y ambicioso que deseaba para sí y para su hermano Juan los primeros puestos, tan colérico que deseó que cayera fuego del cielo y arrasara una aldea en Samaria.
y de esa madera hizo Jesús un santo. El apóstol Santiago nos llama hoy a seguir como él a Jesús, el cual vino para servir y no para ser servido, para morir en el despojo de una cruz y no para despojar a nadie. El camino del cristianismo no es un camino de placer para turistas, no es precisamente un camino de rosas, sino que es un camino difícil, hermoso y necesario, que debe recorrer todo aquel que quiera ser santo. Todo cristiano debe saber que solo hay un camino para ser grande al estilo de Jesús. Y este camino no es el dominar, tiranizar y oprimir a los más débiles. Al contrario, es el camino humilde de quien sabe vivir en el servicio desinteresado a los demás. Que Santiago Apóstol, por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, nos alcance del Señor Jesús la virtud de vivir a cabalidad del Evangelio y gozar así todos juntos un día en la eternidad, contemplando la gloria de Dios. Amén. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.